Buenas noches, mi nombre es Aralis González, estudiante del 10º semestre de Psicología Clínica en la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección 2. El presente video es para la materia de psicogerontología y se trata sobre los trastornos propios de la senectud para la intervención dentro del ámbito clínico social. Cada una de las etapas de la vida, desde diversas proyecciones teóricas, permite identificar las características considerables como normales y alcanzadas en los aspectos físico, emocional, social, cognitivo o intelectual, que debe poseer un individuo. Y el adulto mayor no escapa de estos procesos. Llegar a lo que se considera una de las etapas de la vida más avanzada y cercanas ya al final, plantea una serie de retos en cuanto a su estudio, debido a que en ella se evidencian una serie de factores muy similares a lo de la infancia. Esto debido a que las condiciones de la salud de estos adultos tienden a ser buenas en lo general, pero marcada por enfermedades crónicas cuyo origen radica en la juventud, mediana edad, y lo que lleva a reconsiderar los estilos de vida de esa etapa. La adultez mayor es una etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 60 años y termina en el momento en que la persona fallece, y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento. Sin embargo, es preciso decir que aunque América Latina hay acuerdo con respecto a la perspectiva del adulto mayor, las concepciones de estos varían de acuerdo a la cultura de cada país, en el momento histórico, la clase social, económica o la raza. Por lo que en la actualidad la valoración sobre la vejez, la ancianidad y todo lo relacionado con el adulto mayor son de suma importancia, porque forman parte de la historia de vida de los individuos, de la familia, de la sociedad, debido al cúmulo de experiencias, saberes, posibilidades de consejos, sugerencias que pueden dar quienes envejecieron aprendiendo de la vida misma. Dentro de las características generales que poseen en esta etapa de la senectud estas personas a las que llamamos abuelitos o abuelitas, la parte física son los cambios más visibles que ellos poseen, como son cambios en los sistemas orgánicos, en los sentidos, se pueden generar algunas patologías médicas. Estos se van deteriorando a lo largo de los años. En lo que respecta al área motora, se da una pérdida de la fuerza muscular que disminuye claramente en sus límites en la realización de ciertas actividades. La coordinación puede volverse un poco torpe, pues la persona necesita más tiempo para poder reaccionar a un estímulo, porque el procesamiento de la información es mucho más lento. En el área cognitiva se da un deterioro neurológico, de discontinuidad en la actividad intelectual y al descenso terminal de esta misma. No se pueden hacer referencia a una disminución de la inteligencia, ya que lo que se modifica únicamente es la rapidez en la capacidad de reorientación y combinación. Esto debido a que los adultos mayores son capaces de aprender destrezas nuevas, siempre que se tenga el tiempo para aprenderlo. De igual modo, se presenta el decremento de la incapacidad operacional de la memoria a corto plazo, especialmente en la utilización de estrategias de codificación, organización y recuperación de la información, que hace más difícil el aprendizaje en la resolución de problemas. Se evidencia un pensamiento más contextualizado al no guiarse exclusivamente por principios universales, rígidos, lógicos y absolutos, sino que el adulto asimila nuevos principios basados en las circunstancias cambiantes y específicas de su vida, y en su pensamiento dialéctico va más allá de las limitadas condiciones del análisis formal, percibiendo la realidad como un conjunto de estructuras de formas y sistema de evolución. Este adulto mayor tiene todo un procesamiento intelectual, procesual, que es muy único y que parte de su experiencia de vida. Por ello, en lo social, el adulto mayor, cuando llega a esta edad, tiende a aislarse o a sentirse aislado por el resto, por lo que es importante que se mantengan vínculos de amistades luego de la jubilación, pues así se sienten mucho más activos socialmente, porque los hace ajustarse mejor a los cambios sufridos por las pérdidas del rol laboral.
por lo que según varios autores se entiende que el concepto de vejez como un proceso biológico, psicológico y social es un proceso integral, donde el proceso psicológico es la media entre lo biológico y lo social. Mientras el envejecimiento ocurre, cada uno de estos procesos puede describir al individuo de manera independiente en la etapa de la vejez. Según Morgan, en este proceso se destacan entonces 3 tipos de edades, que es la edad biológica, que se puede considerar la parte cronológica, es decir, 65, 70, 80 años. La edad psicológica, que se relaciona con el concepto de edad funcional y se refiere a la capacidad que posee una persona en relación con otros de su misma edad. Por último, tenemos la edad social. Esta se refiere al comportamiento social y roles que desempeña el individuo relativo a su experiencia social. Por ejemplo, muchas personas hacen ejercicio a la edad de 70, 80 años, mientras otros no lo hacen. Todo depende de esa actividad que tenga esta persona. La adultez mayor presenta una serie de crisis asociadas al envejecimiento, como la crisis de identidad, que se asocia al conjunto de pérdidas experimentadas de manera acumulada y que posee un deterioro propio de su autoestima, porque aumenta la distancia que las personas mayores perciben entre su vida ideal y su vida real. Después de ser tan activos y tan productivos, pasan a estar más inactivos y menos productivos. De igual modo, se da una crisis de autonomía que se manifiesta en el deterioro del organismo y de las posibilidades de desenvolverse de manera autónoma en el desarrollo de su vida diaria, y la crisis de pertenencia que experimentan en la pérdida de roles y de grupos, porque de ser personas muy activas y muy dispuestas a dar en la sociedad, tienden a debilitarse en estas áreas y a depender más de los otros, de los hijos, de los nietos, de los allegados. A nivel mundial, la población adulta mayor ha aumentado significativamente debido a la esperanza de vida y a la baja tasa de fecundidad. Los trastornos propios de la CENETUC para la intervención dentro del ámbito clínico y social, se destaca que a nivel mundial la población está envejeciendo rápidamente. Según la Organización Mundial de la Salud, en los siguientes 20 años, esta se multiplicará casi por 2, pasando de un 12 a un 22%. La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de vida. Los trastornos neuropsiquiátricos representan el 6,6% de la discapacidad total en este grupo etario. Aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental, y la Organización Mundial de la Salud indica que aunque la mayoría de las personas mayores tienen una buena salud mental, muchas corren el riesgo de presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo o sustancia, además de otras afecciones como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. Por lo que los trastornos propios de la CENETUC, los que más se destacan, está el trastorno de ansiedad. La ansiedad es un estado emocional caracterizado por síntomas de malestar, aprensión y preocupación excesiva, presentando trastornos somáticos como taquicardia, tensión muscular, cefalea, sudoración, etc. Dentro de este tipo de trastornos se destacan los trastornos de ansiedad generalizado, que se manifiestan en temores excesivos, expectativas de acontecimientos adversos, ansiedad anticipativa, tensión emocional e hipervigilancia de una forma constante y permanente. Otro es los trastornos fóbicos, que se presentan como temores persistentes e irritaciones hacia los objetos, situaciones o actividades que comparten actitudes de evitación sin deseo de interactuar con otros. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC se caracteriza por la presencia de pensamientos o impulsos o imágenes que se repiten causando ansiedad y malestar. La ideación relacionada con imágenes o pensamientos de tipo religioso que es muy frecuente en esta etapa de ancianos. El trastorno de ansiedad debido a las enfermedades médicas, debido a la cantidad de medicamentos que estos consumen por las diferentes patologías que pueden estar presentando a nivel orgánico. De igual modo, se encuentran los trastornos afectivos como la depresión.
Dentro de estos trastornos se encuentra la depresión mayor. Este es uno de los trastornos más comunes en esta etapa. Los síntomas depresivos tienen una duración mayor a 2 semanas y existe un predominio en el estado de malestar. Puede ir acompañado o no de melancolía, se describen constantes déficits de memoria y posible demencia, presencia de síntomas somáticos como la falta de energía, trastornos del sueño, trastornos del apetito. Recordemos que estas personas mayores han dejado mucho de lado y dejan de ser tan funcionales como estaban acostumbrados a hacerlo. Otro trastorno afectivo es la distimia. Este es menos grave a la intensidad de los síntomas de la depresión mayor, aunque puede ser más crónica, pues supone una duración de al menos de 2 años. Suele haber antecedentes desde la edad adulta media y puede desencadenarse a partir de acontecimientos vitales de estrés, dentro de los cuales se destacan las pérdidas de las personas cercanas. Recuérdense que es un ciclo vital de la integración de las pérdidas. Está la depresión menor y los trastornos adaptativos depresivos por los cambios que estos pueden tener a lo largo de su vida al tratarse de integrar en el medio social de la familia. Otro trastorno muy persistente es el del duelo y la depresión. El duelo es una respuesta emocional frente a la muerte de un ser querido, en la que la tristeza y el dolor perturban de manera notable el rendimiento y la adaptación de las personas que lo sufren. Como dije anteriormente, es el ciclo vital de la integración de las pérdidas. En el duelo normal pueden manifestarse síntomas parecidos a la depresión, aunque no suelen haber ideas suicidas o síntomas psicóticos en cuanto a su proceso de desarrollo normal. Otros trastornos muy significativos en la etapa de la adultez mayor o de senectud son los trastornos cognitivos, destacándose el delirium, llamado también como síndrome cerebral agudo. Este es un cuadro clínico y sus características principales son la alteración del nivel de conciencia con una dificultad para mantener la atención. Los trastornos cognitivos y perceptivos como ilusiones o alucinaciones, las alteraciones del sueño, alteración de la conciencia, desorientación y la percepción, experimentar cambios en el lenguaje, la memoria, el pensamiento y todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas. La depresión, como se dijo anteriormente, también es un síndrome característico dentro de este proceso cognitivo porque también perjudica en el proceso de la capacidad de pensar, así como el comportamiento y la incapacidad para realizar actividades propias de la vida diaria. La demencia se padece constantemente con delirio. Esto es muy común, sobre todo la demencia senil. Este tiene un indicio más gradual, a diferencia de la senil, que engloba diferentes enfermedades que repercuten de forma dramática en el funcionamiento intelectual del anciano a causa del deterioro neuronal. Este es un trastorno crónico que incide en la memoria, la capacidad de concentración y el aprendizaje. Todas estas alteraciones son lo suficientemente graves como para interferir significativamente en las actividades de relación laboral o social. La edad de comienzo de la demencia senil es después de los 65 años, aunque existe indicios de demencia presenil, pero este curso puede ser progresivo, estático o reversible, de inicio brusco y un curso estable al inicio un poco distorsionante en el momento del deterioro general, porque puede ser variante entre leve, moderada o grave. De igual modo se encuentran los trastornos psicóticos en menor proporción, pero sí son padecidos por esta población. En ellos las alucinaciones son predominantes a nivel auditivo, mientras que las del delirio son más a nivel visual. Los delirios psicóticos son más estructurados y no suelen causar fluctuaciones. Lo fundamental de los trastornos psicóticos es la disociación grave con la realidad, con sintomatología alucinatoria o delirante.
Dentro de estos trastornos psicóticos se encuentran la esquizofrenia, los trastornos esquizofreniforme, los trastornos delirantes paranoides, que son un tipo de delirio que muestran un contenido lógico y sistematizado sin alucinaciones, presentan alteraciones marcadas de la conciencia que incluyen ideas delirantes y en ocasiones alucinaciones. Están los trastornos psicóticos breves, tienen un lapsus menos amplio. Los trastornos psicóticos compartidos pueden darse en personas que están influidas por alguien con una idea delirante semejante, suelen darse en ancianos con una larga convivencia o estrechas relaciones o aislamientos. También se encuentran los trastornos psicóticos secundarios o enfermedades orgánicas o inducidas por sustancias. Estos están constituidos por un conjunto de trastornos psiquiátricos más severos, tanto en el adulto mayor como en otros grupos etarios. Se trata de un cuadro desorganizado de la personalidad de forma extrema por estar acompañados de síntomas característicos como alucinaciones, delirio, comportamientos bizarros, pérdida de contacto con la realidad. La gran mayoría de estos trastornos se caracteriza por el deterioro progresivo de las facultades físicas y mentales de los pacientes, que conducen a una situación total de dependencia de una tercera persona para poder subsistir. ¿Cómo identificar los métodos de evaluación del adulto mayor para el diagnóstico de las patologías y potencialidades de la senectud? Como vimos anteriormente, el proceso evolutivo del adulto mayor se marca dentro de una estructura de cambio paulatina y con una serie de trastornos que también van incidiendo en él. Los métodos de evaluación de las personas mayores en la etapa de la senectud tiende a ser distinta a la forma convencional. Esto se debe a que por estar en esta etapa de la vida tienden a encontrarse agotados o con otros padecimientos médicos que los limitan, por lo que se hace necesario aplicar la anamnesis y el examen físico en diferentes momentos. Y esto se puede necesitar de 2 encuentros para generar el menor agotamiento posible, ya que los ancianos presentan problemas de salud diferentes, a menudo más complejos como múltiples enfermedades. Si entendemos la evaluación psicológica como el proceso a través del cual se pretende el análisis objetivo de los comportamientos considerados relevantes en un sujeto a los niveles de complejidad necesarios, así como la detección de las variables que causan o mantienen este proceso complejo en el individuo, podemos también dar una serie de criterios específicos para su tratamiento. La evaluación en la vejez, al igual que en cualquier otra etapa del ciclo vital, responde a este proceso sistemático de recogida de información acerca de un sujeto o grupo de ellos. Por ello se debe ser muy cuidadoso al momento de establecer las particularidades que los instrumentos y test de evaluación deben conllevar a dar cuenta de determinadas variables en la población anciana. Porque el tratamiento va a variar según el trastorno que se origine. Por ello es necesario la atención tanto del equipo médico como del equipo psicológico y terapeutas especialistas. Y el tratamiento se puede prolongar en el tiempo de acuerdo a las características emocionales y cognitivas de mi paciente, sobre todo en esta etapa de la vida y a las necesidades que esto requiere, así como la atención del medio de donde esto se desenvuelve. Ballesteros, que es una de las autoras que más hablan sobre este periodo de la vida, indica que la evaluación psicológica implica una metodología o estrategia básica de evaluación, que sería el proceso a nivel de una tecnología general de evaluación, refiriéndose con esto a las técnicas de mediación tales como la entrevista, la observación y el autoinforme. Y por último, los dispositivos de medida, que son los instrumentos a aplicar específicos según la edad o trastornos patológicos que presenta el paciente, haciéndose muy importante que la detección temprana de estos problemas permite la intervención precoz que puede evitar el deterioro y mejorar la calidad de vida. En algunos casos muy específicos de evaluación de los adultos mayores, en particular los que presentan problemas de debilitamiento o enfermedades crónicas, deben ser evaluados usando un abordaje geriátrico complejo que
incluye examen de función y calidad de vida, donde el psicólogo debe actuar en conjunto con todo un equipo interdisciplinario. Algunos de los métodos de evaluación del adulto mayor para el diagnóstico de las patologías y las potencialidades de la CNTUC se encuentran los procedimientos de recogida de información en técnicas de observación, la entrevista, los autoinformes, técnicas objetivas, subjetivas o proyectivas. En cuanto a las entrevistas, estas deben ser consideradas dentro de este proceso de evaluación del adulto mayor porque es una de las técnicas más antiguas y de más amplio espectro en cuanto a su utilización en las distintas disciplinas. Representa en sí mismo un instrumento de carácter general en la psicología. La entrevista precede al uso de cualquier otra técnica y continúa utilizándose a lo largo de todo el proceso evaluativo. En las entrevistas que se le van a realizar a las personas mayores, se debe considerar la fatiga, el rapport y la vulnerabilidad al cambio que pueden tener estos pacientes. Otra técnica en particular es la observación. En situación natural ha sido considerada como una de las formas más valiosas de recogida de información en la evaluación de ancianos, ya que no se ve afectada por los problemas relacionados con la edad como puede ocurrir con otras técnicas, siendo posible obtener muestras de conductas representativas de las quejas y problemas de los sujetos. Sin embargo, la observación en ancianos pueden presentar los mismos problemas que otros grupos de edad, como lo son la reactividad, la intromisión en la intimidad y la gran cantidad de tiempo necesario para poder obtener una muestra representativa de conducta, por lo que su uso ha sido un tanto limitado. Otra técnica es los autoinformes para ancianos. Estos deben ser modificados según las características formales, porque tienen que ser más breves en cuanto a su extensión, fácilmente comprensibles, adecuados tanto a nivel educativo en cuanto al tamaño de la escritura, incluir ítems relevantes relacionados con la edad y proporcionar datos normativos para la población anciana. De igual modo, también es importante realizar una valoración geriátrica integral que se realiza en un proceso diagnóstico necesario para detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las áreas clínicas funcional, mental y social, elaborando una estrategia interdisciplinaria de intervención, tratamiento y seguimiento para seguir el mayor grado de independencia de estos individuos. Esto se aplica para prevenir la alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no diagnosticadas, de disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas, que se escapan de la valoración clínica tradicional, es decir, la exploración física o la anamnesis. La siguiente es la valoración funcional. Esta, según la publicación de la Organización Mundial de la Salud, se refiere al aspecto de la salud pública de los ancianos y a la población en sí. Es decir, se busca que en términos generales el cuidado del anciano por medio de su valoración funcional para prevenir la incapacidad y fomentar su independencia, que es tan importante como prevenir y tratar su enfermedad. Esta medida del estado funcional incluye siempre la determinación de las actividades de la vida diaria para comprobar los cambios que se presentan con el paso del tiempo. Se valora la actividad de la vida diaria, básicas como son las instrumentadas o la de la valoración del equilibrio y la marcha. En cuanto a las básicas, se utiliza el índice de CATS, conocido en inglés como KATZ-ADL. Es el instrumento más apropiado para evaluar el estado funcional como una medida de la capacidad del adulto mayor para desempeñar las actividades de la vida diaria de forma independiente y clasifica la suficiencia del desempeño en las 6 funciones de bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad, continencia y alimentación. En cuanto a las instrumentadas, son más complejas y se utiliza el índice de Lawton.
es conveniente para detectar los primeros grados de deterioro funcional de los adultos mayores que viven en su domicilio e incluye actividades tales como capacidad para usar el teléfono, ir de compra, preparar las comidas, cuidar la casa, lavado de ropa, medio de transporte, responsabilidad sobre la medicación y capacidad de utilizar el dinero. En cuanto a la valoración del equilibrio y la marcha, esta valoración forma parte del equipo médico. Sin embargo, el especialista de la salud mental también puede evidenciar este tipo de deterioro y realiza la respectiva referencia médica, porque el movimiento es un componente esencial en la vida del adulto mayor, pues todos sus sistemas corporales funcionan con mayor eficacia cuando está activo. La pérdida de la capacidad de marcha y equilibrio son indicadores de alto riesgo para la salud del individuo. Algunos test aplicados en la etapa de la senectud, los que más se destacan a nivel de este grupo etario, está el Neuroparty. Este es un juego para la estimulación y el mantenimiento cognitivo. Es un instrumento para la intervención psicoestimular en las personas mayores de 50 años en adelante, favoreciendo el entretenimiento de distintas áreas cognitivas para prevención del deterioro mental y promover un envejecimiento de tipo activo. Otra técnica, otro test aplicado es el de CAMDEX-R o una prueba exploratoria de Cambridge revisada para la valoración de los trastornos mentales en la vejez. Este es un diagnóstico clínico preciso de las formas más frecuentes de demencia, así como de otros trastornos frecuentes en la vejez. Otro test que se puede aplicar también es el test de Clifton, procedimiento de evaluación de anciano de Clifton o evaluación y diagnóstico del grado de deterioro y dependencia en anciano, mediante una medida de evaluación cognitiva y una valoración de la conducta que puede ser cumplimentada por un familiar, cuidador o persona cercana. Otro test a aplicar puede ser el Cortex. Este es un programa para la estimulación y el mantenimiento cognitivo de demencia. Este programa de intervención está dirigido a los profesionales que se dedican a la rehabilitación y neuropsicología en residencias específicas de ancianos. Otro test está el Cubrecavi, o un cuestionario breve de la calidad de vida, es muy utilizado en los adultos mayores de 65 años. Esta es una evaluación multidimensional de la calidad de vida en los ancianos. Podemos ver que esta etapa de la ancianitud también es una etapa sumamente maravillosa, llena de procesos muy específicos, pero también de cambios psicológicos muy particulares. La adultez mayor es una etapa muy condicionada por factores sociales muy diferentes en cuanto a las características individuales, como el curso del desarrollo de la vida en cada uno de los individuos, ya que no solo se enfrentan a los cambios físicos propios de su edad y a los estados de salud que afectan en diversas medidas su corporalidad, haciendo que los investigadores de estas áreas se sustenten en diversas disciplinas para profundizar y actualizar sus conocimientos. El adulto mayor requiere de una buena calidad de vida, por lo tanto, se le ha brindado a la sociedad que en sus años prósperos mantengan una buena salud física y mental. Además del inevitable examen físico que se le debe hacer constantemente a los adultos mayores, el examen psicológico, el proceso de salud mental es indispensable para cada uno de ellos. Yo los invito a cada uno de ustedes que valoremos a estas personas que dieron todo por la sociedad, a estas personas que día a día se enfrentaron a nuevos retos, que aportaron de manera significativa a cada una de las familias, que están llenas de sabiduría y que su deterioro de salud muchas veces los limita y los hace sentir como que no son parte de todo este proceso. Ellos son partes importantes. Si te gustó este video, dale un clic, dale un me gusta y compártelo con las demás personas. Es agradable poder conocer de estas personas maravillosas que forman parte de nuestro sistema familiar, como nuestros ancestros, nuestros antecesores dentro de la familia. Muchas gracias, que tengas una feliz noche.